Hola, un día más, una semana más, estamos compartiendo un pequeño resumen de mapa mental y vamos a compartir en esta semana un libro nuevo. Como cada semana, pues estamos aquí desde el Ministerio en España y Asociación Viva la Biblia, y mi nombre es Marc. En esta semana queremos compartir con vosotros un nuevo libro, que es el libro de Job, es el número 17. Bueno, el título de este libro, por poner un título, es ¿Por qué sufre el justo? ¿Por qué sufre el justo? Y esto entra dentro de lo que es el paquete de libros poéticos. Libros poéticos. Muy bien, ¿quién lo escribió este libro? Pues en este momento, hasta el día de hoy, no hay información de la autoría de este libro y tampoco se sabe mucho sobre la fecha ni quién lo escribió. Entonces, pues no podemos otorgarle esta belleza de este testimonio tan fuerte, la autoría a ninguna persona porque no tenemos base suficiente para determinar quién fue. ¿Quién fue Job? Job era natural del norte de Arabia, fue un hombre justo, dice la escritura, y un hombre temeroso de Dios, que no era israelita, pero lo que sí da testimonio de que se mantuvo íntegro y permaneció fiel en medio de todas las pruebas que él tuvo. Está dividido o se compone en 42 capítulos el libro de Job, que está en el Antiguo Testamento. Personajes principales solamente hay uno, que en este caso pues es Job. La firmeza de este hombre de Job era su fe pura y permitió que el propósito de Dios, fíjate tú qué hermoso, prevaleciera sobre la esperanza de Satanás. Satanás se presenta delante de Dios para destruir a Job porque dice Satanás delante de Dios de que él es fiel y él es justo porque Dios lo tiene bendecido. Entonces el diablo le dice, pruébalo y ya verás, déjamelo que lo pruebe y verás cómo te maldice. Entonces la fidelidad de Job, que al final él no levanta voz contra ni queja contra Dios, pues prevalece la justicia y la fidelidad de Job, dando un testimonio impresionante acerca de que sus palabras, por ejemplo, que a mí me llama la atención, en el capítulo 1 dice que Dios da, Dios quita, bendito sea el nombre de Dios. Entonces es un testimonio muy bueno para todos nosotros, de permanecer fiel y nunca quejarnos contra Dios, sino protegernos en que Dios sabe lo que hace y Dios no está loco, y esperar hasta el fin, hasta el final, ver el resultado de cómo Dios recompensa a los justos. Muy bien, el tema principal de este libro de Job, que es la experiencia narrada en este libro, es una invitación a reflexionar sobre las cuestiones difíciles y las causas de ese sufrimiento y cuán frágiles somos los humanos, ¿no? Y la fragilidad de la vida humana. Entonces te das cuenta en este libro de que de alguna manera pues dependemos de Dios absolutamente, de la voluntad de Dios. Entonces eso es lo que nos enseña. Hay unas pruebas que me gustaría resaltar de la historia de Job para animarnos. Son 6 pruebas. Primero, la pérdida de sus bienes materiales, que los pierde todos. La segunda prueba es la pérdida de su salud, que le envía el diablo una sarna y eso le hace con unos picores tremendos vivir con esa enfermedad. La tercera es la conmoción de su matrimonio, que está a punto de su mujer, pues de separarse de él, y levanta quejas contra él y le dice, ¿por qué guardas aún tú tu fidelidad a Dios, tu consagración a Dios? Maldice a Dios y muérete, le dice. La cuarta, perdón, es la pérdida de su reputación, donde dice que nadie cree en él porque piensan que ha hecho algo malo y vive entre cenizas. La quinta, pues, es la pérdida de sus mejores amigos. Llega un momento donde sus amigos no creen en él
lo categoran como un hombre maldito. Y la sexta, pues él se da cuenta que al final de todo pues es una prueba espiritual donde él sabe que está siendo probado, y estas son las 6 pruebas que él va a vivir, casi insoportables de vivir por cualquier persona humana, pero él fue un hombre que nos dejó el ejemplo de que sí se puede sobrevivir a esas pruebas. También me gustaría resaltar, aparte de sus pruebas, 3 cualidades que yo veo en la vida de Job y que resaltan las Escrituras. Primeramente, su integridad. Era un hombre íntegro que resalta la Biblia. Segundo, también muestra la rectitud, un hombre recto que se mantuvo fiel al Señor, no pecó contra Dios. Y luego era un hombre temeroso de Dios, temía a Dios. Estas 3 cualidades fueron cualidades que le mantuvo en momentos de crisis en la posición correcta, como un guerrero y un luchador, como decía el apóstol Pablo, derrotado pero no destruido. Y aunque él estaba derrotado, Job, con todo y con eso, era un hombre íntegro, recto y temeroso de Dios. El resumen del libro de Job se divide de esta manera. En el capítulo 1 y capítulo 2 vemos la calamidad de Job y su causa, cómo el diablo habla con Dios para tentarlo, cómo el diablo viene en un pueblo a destruir todo su ganado y parte de sus sirvientes, cómo cae fuego del cielo y dice que destruye todos sus animales de Job, y cómo vienen los cananeos a destruir todos sus sirvientes, y por último cómo él pierde toda su casa y todos los bienes. De locura. Eso lo vemos en el capítulo 1, capítulo 2. En el capítulo 3 vemos los diálogos entre Job y sus mejores amigos, sus 3 amigos, buscando respuestas a la aflicción de Job. No encuentran, y por más que hablan, él habla con sus amigos no entienden, y fíjate ahí, en ese capítulo es la conversación. En el capítulo 4 al capítulo 26 vemos el veredicto de los amigos y las oraciones de Job. Cómo los amigos cogen esa decisión de apartarse de Job, y cómo Job pues empieza a orar, empieza a preguntar, empieza pues a cubrir su alma, su espíritu por medio de la oración. En el capítulo 32 al 37 vemos el ministerio y el discurso de Eliú, también uno cómo hace pues ahí a forma de oposición pues contra Job. En el capítulo 38 al capítulo 41 vemos la sumisión de Job, como él al final decide cubrir su corazón, su alma, y entender y aceptar la voluntad de Dios como una prueba que está viviendo, y aprende pues a sujetarse y a ser sumiso. Y en el capítulo 42 por fin vemos la recompensa y la doble porción de Job, como Dios lo bendijo por su fidelidad, por mantenerse firme y fiel. Dios lo bendijo con el doble de sus ganados, con el doble de sus bendiciones, de sus posesiones. Dios lo bendijo, y aquí el que quedó en ridículo fue pues el diablo. Dios te bendiga grandemente, hermano y amigo, hermana y amiga, y todos ministros y ministerios que nos siguen. Pudiera ser un libro que de alguna manera pues pudiéramos leer, escudriñar y aprender de este libro de Job, ¿verdad? Y pues de alguna forma guardar también nuestro corazón cuando vienen pruebas, saber que Dios sabe lo que hace, que estamos en la mano de Dios, en el cuidado de Dios, y pues mantenernos firmes y fieles, que es lo que enseña la vida de Job por medio de ese testimonio. Mucho ánimo si ese es tu momento, pues que estás viviendo pruebas y circunstancias y oposición en tu vida. Yo te animo a que confíes como Job, que guardes tu corazón, y la promesa de la bendición está a la vuelta de la esquina. Dios le dio el doble a este hombre por mantenerse firme, y yo te animo también a que tú puedas hacerlo. Que Dios te bendiga grandemente, nos alegra que puedas seguirnos, y hasta la próxima semana. Dios le bendiga.